3. Muy buenas tardes, licenciado. Mi compañera Karen Pilataxi y mi persona Adela Chacón hablaremos acerca del sistema nervioso central, indicando sus partes que lo conforman. A continuación hablaremos del cerebelo. El cerebelo, este órgano se encuentra en la base del cráneo, en su parte posterior. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicando en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. El cerebro. El cerebro tiene muchas partes y está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir, procesar y responder los distintos estímulos. Por ejemplo, al tratar de agarrar un objeto, el cerebro recibe la señal por parte del sentido de la vista. A su vez, envía el estímulo a los músculos del brazo y de la mano para proceder a agarrar el objeto identificado y así se lo procede por los lóbulos cerebrales. La localización de los lóbulos. Cada hemisferio cerebral presenta unas áreas delimitadas por cisuras, denominadas lóbulos. Estos son los lóbulos frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra en la parte delantera de cada hemisferio, por encima de los ojos y delante de la cisura de Rolando. Es responsable del control voluntario de los músculos esqueléticos, la personalidad, el proceso intelectual y la comunicación verbal. El lóbulo parietal. El lóbulo parietal se encuentra en la parte posterior superior de cada hemisferio. Está delimitado por detrás de la cisura perpendicular externa, por delante por la cisura del Rolando y por debajo por la cisura del Silvo. Se encarga de las sensaciones cutáneas y musculares, la compresión y la expresión vocal. El lóbulo occipital. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior e inferior de cada hemisferio cerebral, por detrás de la cisura perpendicular externa. Es el centro de coordinación de los movimientos oculares, la correlación de las imágenes visuales y la visualización consciente. El lóbulo temporal. El lóbulo temporal se encuentra en la base del cerebro, a la altura de las orejas y por debajo de la cisura del silvio. Está involucrado en la interpretación de sensaciones auditivas, la memoria visual y la auditiva. El mesencéfalo. En los embriones humanos aparece justo encima del rombecéfalo y se irá transformando en la parte medial del encéfalo, encargada también de realizar buena parte de de las funciones básicas de supervivencia, pero que también actúa de puente entre las otras dos estructuras. El telecéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico corteza cerebral. El diencéfalo. Es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo y está situado justo debajo del telencéfalo, en las profundidades del sistema nervioso central. Las partes del cerebro que componen el encéfalo son básicamente el tálamo y el hipotálamo. El tálamo. El tálamo es la parte más grande del diencéfalo y es el núcleo en el que se integra por primera vez toda la información que nos llega a través de los sentidos, la expresión del olfato que llega al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio de cada hemisferio cerebral. El tálamo manda esta información a áreas del cerebro más altas para que allí se siga procesando la información que se ha empezado a sintetizar en él y además es capaz de hacer posible que el sistema nervioso funcione.
El hipotálamo está situado justo debajo del tálamo. Se encarga principalmente de hacer que todo el organismo se encuentre constantemente en un estado de homeostasis, es decir, en el equilibrio en todos los sentidos, temperatura corporal, niveles de hormonas en sangre. Mientras que el mesencéfalo es la parte del tronco del encéfalo que queda justo debajo del diencéfalo. Se encarga de comunicar al talo cerebral con las estructuras superiores y viceversa, y también interviene en el mantenimiento de procesos automáticos que nos permite sobrevivir, dividiendo el tecnum y el tegmentum. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco encefálico y sus funciones son muy parecidas las de las otras dos estructuras de esta parte del encéfalo. Además, es el enlace entre el encéfalo y la médula espinal. En el bulbo raquídeo se encuentra una parte conocida como la des- descusación de las pirámides que es donde los fajos de fibras nerviosas. Mientras que la médula espinal conecta el cerebro con los nervios de la mayor parte del cuerpo. Así la médula espinal se llama sistema nervioso central. Es más, la mayor parte de las fisuras nerviosas que pasan por la médula espinal. Además, posee tanto neuronas que reciben informaciones de los distintos órganos. Para también las neuronas encargadas se transmiten a información y obtener diferentes estímulos. El puente de Barolio, también conocido como puente trocoencefálico o protuberancia anular, es la sensación del encéfalo en el ser humano y en otras bípedos. Se encuentran al frente del cerebelo, sobre el bulbo raquídeo y justo debajo del mesencéfalo. El puente de Barolio es una protuberancia que se encuentra en el tronco del encéfalo. Comparte el lugar con otras áreas como el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. La cisura de Silvio, por lo que también forma parte de la corteza auditiva. Se puede localizar la ínsula en la zona terma del corte y además su uso con los surcos por donde transmite la arteria cerebral. Mediante esto se desarrolla la gestación. La cisura de Rolando. Concretamente empieza a poder a apreciarse a través de resonancias magnéticas, partir de de las 28ª semana de gestación, aunque a partir de también aparece a partir de las áreas parientales y resulta cada vez más visible y profundo conforme que se va desarrollando en el encéfalo. La cisura interhemisférica es una frondosa hendiduras que divide las longitudes al cerebro en dos hemisferios cerebrales unidos entre sí por el cuerpo calloso. Esta cisura contiene un pliegue de la dura madre y la arteria cerebral. La cisura perpendicular externa. Eh, Es de la cara interna de cada hemisferio cerebral, que se dirige hacia arriba y atrás a partir de la cisura calcarina. Marca el límite entre la cuña y la precuña, así como entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Las circunvoluciones cerebrales cumplen dos funciones muy importantes. Estos pliegues ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto permite que se acumulen más neuronas en la cabeza y por lo tanto aumenten la capacidad del cerebro para procesar las las informaciones. A continuación se les mostrará el trabajo realizado en clase acerca del sistema nervioso central, donde es una maqueta en la cual se conforman las partes que cada uno de estos los divide. Gracias, licenciado, y gracias, compañeros. Esto ha sido todo.